Una mota de polvo, diminuta, casi invisible flotando en el rayo de luz fluorescente. Esa mota, a la deriva en un universo de cristal y acero, era la única testigo del caos que se gestaba en el alma de Ana. Y era solo una más de las miles que noche tras noche Ana juraba borrar de la existencia. Cuando la ciudad se rendía al silencio, Ana emergía. 55 años, cada uno grabado en su piel. Su espalda encorvada por años de trabajo, sus manos nudosas y callosas contaban historias. El uniforme azul marino descolorido, casi una extensión de su fatiga. Su moño apretado de pelo canoso, ni un solo mechón fuera, como si la vida no le permitiera desorden. Los pasillos de cristal y acero se extendían ante ella, túneles helados, fríos, asépticos, desiertos. La luz fluorescente zumbaba, revelando cada partícula de polvo. Aquí, en este laberinto inmaculado, Ana era la única guardiana de un orden que no alcanzaba su propio mundo. Escritorios vacíos, pantallas negras, fantasmas de vidas ruidosas. Solo Ana y el eco de sus pasos, una melodía solitaria. El motor ronco de su aspiradora vieja cobró vida. Un sonido que, para Ana, era el latido constante de su noche, fundido con ella hasta ser inaudible. Era su propia voz en un monólogo perpetuo, un compañero ruidoso. Aspiraba moqueta tras moqueta, cada pasada un ritual mecánico. Sus labios se movían en oraciones sin sonido, no súplicas llenas de fe, sino ruegos desesperados y reproches amargos a un Dios lejano. ¿Estás ahí?, murmuraba su corazón. ¿Me escuchas? ¿O mis palabras se pierden en este vacío como el polvo que aspiro? Sentía que sus plegarias eran un eco en una catedral vacía, un monólogo sin respuesta, una vana esperanza que la ataba a una fe carga. Su vida era una limpieza sin fin, no solo de oficinas, sino de cicatrices invisibles, tragedias pasadas que el tiempo no curaba, solo escondía bajo resignación. Su fe no la había librado del sufrimiento, solo la había hecho más consciente. Una factura de medicamento carísimo, un papel arrugado que pesaba, una foto descolorida de un hijo, el dolor de su ausencia, una herida abierta, fragmentos que le recordaban que, mientras limpiaba huellas ajenas, la suya se desvanecía en la invisibilidad. La fatiga no era solo física, era del alma. Resignación profunda, camuflada bajo la armadura de su rutina. La alegría, una extraña, solo soledad existencial, una carga pesada. Aún oraba. Sí, por costumbre, por la remota posibilidad de ser escuchada. Pero la convicción viva se había ahogado. Sus ojos, cansados, velados por tristeza, aún conservaban un destello, una chispa diminuta de fuerza interior que se negaba a extinguirse. Pero al borde del colapso, esa noche, el silencio habitual se rompió con un golpe sordo. No fue cristal, sino el crujido de un sobre sin abrir. Logo del hospital. Sus manos temblaron. Una cifra. Absurda. Impagable. ¿El tratamiento de su hijo? ¿O un aviso de desahucio? Lo había visto venir. Pero la esperanza es el último fantasma. Y ahora se desvanecía. El lujo del despacho ejecutivo. Maderas pulidas, alfombras de lana, una bofetada,
Un espejo cruel. El motor de su vieja aspiradora, que hasta entonces fue su compañero, comenzó a toser. Un sonido estridente, gutural, se atascó. Un mechón de pelo, un clip, algo. Ana se detuvo. El tiempo se congeló. El zumbido de la máquina, una tortura. Miró el objeto con furia impotente. Con un gemido, lanzó el trapo húmedo al suelo pulido. Un grito ahogado. ¿Por qué, Dios? Su voz, un susurro ronco sobre el jadeo agónico de la aspiradora, se quebró. ¿Es esto mi castigo? ¿Una vida de limpiar la suciedad ajena mientras la mía se ensucia sin remedio? ¿Dónde estás? Se dejó caer de rodillas, no para limpiar, sino porque sus piernas cedieron. La desesperación la había atrapado. Lágrimas silenciosas, pesadas, rodaron por sus mejillas, reflejando el realismo crudo de su desamparo. Caían sin ruido, absorbidas por su uniforme, como si su dolor fuera insignificante. Sola, abandonada. Su fe, ese último resquicio, no era consuelo, era un peso. Había rezado, suplicado, sufrido, y no había nada. Solo el vacío, el zumbido de una máquina rota y el eco de su voz rota. Allí, arrodillada en el suelo frío, con la aspiradora zumbando como eco de su angustia, Ana cerró los ojos. Se rindió. Dejó de luchar contra las lágrimas, contra las preguntas sin respuesta, contra la amargura. Dejó de demandar, de suplicar. Se abandonó al peso de su extenuación, al abismo de su desesperación. Fue un acto de total desprendimiento. Y en ese instante, en la quietud que siguió a la tormenta, la sintió. No hubo luces ni voces celestiales. No fue un milagro visible. Fue una quietud interior que silenció el ruido de la aspiradora en su mente, que apagó el eco de sus lamentos. Una calidez suave y profunda la envolvió, como el abrazo más tierno. Una certeza. A pesar del dolor, de los problemas, ella no estaba sola. Era la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no la que elimina los problemas, sino la que los envuelve con una serenidad ilógica. Sintió una mano invisible sobre su hombro, una presencia palpable que irradiaba consuelo, aceptación incondicional. No juzgaba sus reproches, los escuchaba con paciencia infinita. En ese momento de quietud, su entendimiento se encendió. Una verdad simple pero revolucionaria se asentó en su corazón. Comprendió que Dios no estaba ausente, nunca lo había estado. Su propio clamor desesperado, su búsqueda de una respuesta visible, le había impedido reconocer la presencia que siempre estuvo ahí, en la quietud de su corazón, en la dignidad de su servicio. La paz no eliminó sus problemas, no borró la factura, ni devolvió a su hijo, ni arregló la aspiradora, pero le infundió una fuerza, una capacitación interna. Puedes con esto. No estás sola. No era una solución, sino una transformación de perspectiva. El cambio fue sutil, pero inmensurable. Su fe dejó de ser una carga y se convirtió en ancla, un refugio.
Entendió que aunque la vida seguía siendo cruda, la gracia de Dios también lo era y la acompañaba en cada paso. Ana se puso de pie, lentamente. Una serenidad en su mirada que no existía antes. Sus problemas financieros persistían, la tristeza por sus pérdidas no desaparecía, pero la resignación había cedido a una esperanza silenciosa, una paz interior. La aspiradora seguía siendo vieja, ruidosa, tosiendo, pero ahora su sonido ya no era un lamento, era un ritmo constante, casi meditativo, de propósito renovado. Cada barrido, cada movimiento de su trapo se convirtió en un acto de servicio intencional. No solo limpiar el polvo, sino restaurar el orden, un pequeño acto de creación. Sus manos, esas callosas que antes arrastraban el peso del mundo, ahora se movían con renovada dignidad. Ya no limpiaba con amargura, sino con quietud interior, comprendiendo que su trabajo, por humilde que fuera, era un espacio donde la gracia podía obrar. Ella no era invisible, era un canal de orden y cuidado. La paz no eliminó el realismo crudo de su vida. El amanecer traería los mismos desafíos, las mismas facturas, el mismo recuerdo del dolor. Pero ahora tenía la esperanza, anclada en la certeza de que, incluso en el silencio de los pasillos vacíos y el servicio invisible, Dios estaba presente y dignificaba cada uno de sus pasos. Ahora me gustaría escuchar de ti. ¿Has experimentado alguna vez esa paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de la tormenta? Comparte tu reflexión o una frase de fe en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias que tocan el alma. Que encuentres la paz en la rendición a Cristo. Hasta la próxima.